Muy buenas tardes y bienvenidos a los miércoles con la Academia de Psicología de España. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia del profesor Marino Pérez Álvarez, catedrático de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo y académico de número de la Academia de Psicología de España. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos. Gracias a los académicos presentes, a nuestro querido presidente y, desde luego, gracias a todos ustedes por su presencia. Permítanme que envíe un saludo muy especial para nuestros colegas y alumnos que están participando desde otros países. Desde Bolivia, muchas gracias por acompañarnos, la Universidad Católica de Bolivia, desde México, desde también Colombia, tenemos compañeros que están aquí, y desde Guinea Ecuatorial, y por supuesto a todos los españoles. Gracias por acompañarnos. El profesor Marino Pérez se licenció a finales de los 70 en la Universidad Complutense de Madrid, donde también se doctoró. En el año 79 era ya profesor en la Universidad de Oviedo, donde ha ejercido como catedrático durante más de 40 años. Aunque el profesor Marino Pérez, especialista en psicología clínica, también ha desarrollado un trabajo clínico, ha destacado en la psicología española, en primer lugar, por su larga y fructífera carrera académica e investigadora, la cual se refleja en sus 6 diseños de investigación reconocidos, en sus tesis doctoral dirigidas, en los 200 artículos publicados en revistas científicas especializadas, en más de 50 capítulos de libros colectivos, pero también, hay que decirlo, por el enorme impacto de sus 20 libros, libros cuya repercusión ha ido muchísimo más allá de la propia psicología. Libros cuya repercusión, de hecho, en estos libros nos ha invitado a reflexionar sobre las paradojas y los contrasentidos de los temas más acuciantes a los que se ha ido enfrentando la psicología clínica y, por qué no decirlo, la sociedad en general. Ya nos fascinó y nos enganchó a muchos de nosotros en el año 1990 con su primer libro, que se titulaba Médicos, pacientes y placebos. Aquel libro era un ensayo sobre el factor psicológico en la curación. De hecho, tengo que reconocer, ahora estábamos riéndonos, Marino, de recordarlo, que fue por aquel entonces, yo creo que era el año 91, cuando yo tuve el privilegio de conocerle. Yo era una alumna de doctorado, estábamos en un congreso, pues lo típico de que luego pues estaba allí la gente, tomábamos algo juntos, y tengo que decir que se presentó como Marino, pues como es él, ¿no? Con esa sencillez y humildad que le caracteriza, tan afable como es ahora. Y después de una hora y pico hablando con él y riéndonos de todas las cosas de la psicología, de repente me dice algo de los placebos y fue como decir, tú no serás M. Pérez, el de médicos, pacientes y placebos. Y me dice, sí, soy yo. Y bueno, pues la verdad que me hizo mucha gracia porque, claro, era como una manera de conocer a uno de los referentes ya entonces de nuestras lecturas en el doctorado, ¿no? Desde entonces he tenido el privilegio, como muchos de los que estamos aquí, de ser testigos y de disfrutar de cómo el profesor Marino Pérez nos ha ido entusiasmando con sus reflexiones, con sus escritos referidos a la naturaleza de las cosas y a la pluralidad de explicaciones, manteniéndose en el complejo pero enriquecedor cruce de fronteras entre diferentes ciencias, como las ciencias sociales, las ciencias naturales y las humanidades, con un particular interés en la filosofía de la ciencia. Ha ido escribiendo, como él mismo dice, para ir pensando y entendiendo sobre los temas. De hecho, fruto de su estudio y de sus reflexiones, han nacido libros como La invención de los trastornos mentales, Escuchando al fármaco o al paciente, un libro que escribió con Héctor González Prado en el 2007. El libro de El mito del cerebro creador, Cuerpo, Conducta y Cultura, en el año 2011. Los orígenes de la psicopatología moderna, melancolía y esquizofrenia, en el 2012. Las terapias de tercera generación como terapias contextuales, en el 2014. Un ámbito, el de las terapias contextuales y el análisis contextual aplicado, donde se puede subrayar claramente su liderazgo. El libro Volviendo a la normalidad, la invención del TDAH,
del trastorno bipolar infantil con Fernando García de Vinuesa y Héctor González Pardo en el 2014. Otro libro estupendo que es el de Más Aristóteles y menos Concerta, las 4 causas del TDAH en el 2018. La ciencia y pseudociencia en psicología y psiquiatría, más allá de la corriente principal en el 2021, y más recientemente un libro que despertó mucha controversia sobre un tema. El libro se titula Nadie nace en un cuerpo equivocado, éxito y miseria de la disforia de género, un libro que escribió con José Errasti en el año 2022, y bueno, sobre un tema que ya abordamos aquí, recordarás, Marino, en nuestros miércoles con la Academia de Psicología de España. Bueno, pues también un poco más recientemente publicó El individuo flotante, otro libro fabuloso, El individuo flotante, la muchedumbre solitaria en tiempos de redes sociales, un ensayo sobre el impacto de las redes sociales y que aborda contradicciones tales como que las redes sociales, que parece que nos unen más, en realidad están generando más soledad que conexión. Y este mismo año quiero destacar el último libro suyo que muchos hemos leído, La sociedad vulnerable, un ensayo sobre la crisis de salud mental. Está recién salidito del horno, es del 2025. Un tema que precisamente abordará esta tarde en nuestros miércoles con la Academia. Gracias, profesor M. Pérez, por hacernos reflexionar sobre nuestros propios paradigmas, por convertirte una vez más en nuestra querida conciencia crítica de la psicología, de la salud mental y creo que podríamos decir que también de la sociedad en general. Es un honor y un placer presentar al profesor Marino Pérez y su conferencia titulada La crisis de salud mental examen, lo que deben saber los psicólogos. Cuando quieras, profesor. Bueno, muchas gracias, Maripaz, por la generosa presentación y quedo obligado a parecerme a lo que dices, a ver si lo logro o no desdigo lo que has dicho de mí pues, con tanta generosidad, ¿no? El siglo XXI ya ha sido identificado como el siglo de la soledad y también como el siglo de la crisis de salud mental. En principio se referían a las personas mayores, pero hoy cuando se habla de crisis de salud mental y también de soledad, se refieren sobre todo a los niños, los adolescentes y los jóvenes. De manera que no deja de ser sorprendente y paradójico que estas edades sean hoy las que peor están en términos de salud mental de todas las edades de la vida. Lo que deben saber los psicólogos no es nada que ya no sepan lo que voy a decir, únicamente, si acaso, destacar, creo que van a ser pues cuatro aspectos, ¿no? Que se trataría entonces de recordarlos, de ordenarlos y así, ¿no? La condición de académico pues nos permite pensar despacio, ¿no? De manera que cualquiera que pensara, digamos, con tiempo, probablemente pues le saldrían ante el reto de cosas que deben saber los psicólogos acerca de esta problemática de la salud mental, pues le podrían salir estas y otras cosas, ¿no? Los psicólogos tenemos que actuar localmente, responder a los casos aquí y ahora, pero debemos pensar globalmente. Y esto es lo que voy a hacer en esta charla, ¿no? La crisis de salud mental a la que me he referido, pues es un fenómeno de nuestros días que nos invita a pensar más allá de responder con la urgencia pues, a la que tienen que responder los psicólogos en sus atenciones clínicas, ¿no? Sin dejar de responder, es buena ocasión, digamos, pensar más allá de la urgencia, ¿no? De apagar fuegos, ¿no?
no sea que en nuestras respuestas a las demandas, a las emergencias, estuviéramos echando leña al fuego, ¿no? Bueno, y esto puede ocurrir fácilmente por la propia naturaleza de nuestra ciencia y de nuestra profesión, ¿no? Nosotros los psicólogos, yo mismo, hemos criticado, y con razón, a la psiquiatría por sensibilizar a la población general acerca de problemas con miras a convertirlos en diagnósticos y así vehiculizar medicación. Pero la psicología también debe ser criticada, ¿no? Vivimos en una sociedad hiperpsicologizada, de manera que la psicología también se puede merecer un repaso en cuanto digamos, a su papel en esta psicologización y psicopatologización de la vida cotidiana, ¿no? Los psicólogos como gremio no corremos ningún riesgo por esta crítica, porque la sociedad ya está sobre psicologizada, ¿no? Y yo creo que se ha llegado a un momento en el que la psicología debe tener también, digamos, una posición y una contención y tomar, digamos, medidas sobre pues este efecto psicologizante de nuestra sociedad, ¿no? La primera cosa a saber o a recordar del- de los psicólogos, ¿no? Ante problemas como la crisis de salud mental, es que efectivamente la psicología es una disciplina científica y técnica pues muy compleja y muy paradójica, ¿no? Es compleja y paradójica porque entre los objetos de estudio y de intervención de la psicología figuran sujetos, particularmente sujetos humanos, que pueden ser influenciados por nuestros propios conocimientos, ¿no? Los conocimientos de la psicología reobran sobre la propia sociedad, de manera que los vamos a encontrar en las respuestas, en las concepciones que los sujetos tienen de sí mismos, en las cosas por las que se preocupan y nos consultan. De manera que nos vamos a encontrar en nuestro objeto de trabajo pues contenidos psicológicos pues que se han divulgado y que han influido en la gente, ¿no? Y corremos el riesgo de estar describiendo cosas que las hemos prescrito de alguna manera, ¿no? Y que las hemos, de algún modo, inducido, ¿no? Los fenómenos psicológicos no son hechos exentos, libres de valores, sino que están implicados en valores, no solo aquellos que la psicología pueda, digamos, transmitir, sino los valores que están formando parte de nuestra sociedad, ¿no? En este sentido, una segunda cosa a recordar, de las cuatro que creo que voy a desarrollar, es que la psicología trabaja con realidades que llamamos interactivas, no con realidades naturales, fijas, que fueran indiferentes a las concepciones sociales y culturales, a las concepciones de la psicología como disciplina, a las interpretaciones que tuvieran los individuos acerca de lo que les pasa, como entidades naturales que son pues la inmensa mayoría de las enfermedades propiamente médicas, ¿no? Todos los fenómenos psicológicos, incluyendo los problemas psicológicos, los mal llamados trastornos mentales, son realidades, pero interactivas. Si hay algo interactivo, si hay un objeto interactivo influenciable por los conocimientos de la psicología, son precisamente los sujetos humanos, ¿no? De manera que
los términos técnicos, las categorías clínicas, el lenguaje psicológico y psiquiátrico, reobran en la realidad, recalifican la realidad y nos podemos encontrar con aquello que estas disciplinas han puesto, han introducido, ¿no? Y esto no lo debemos considerar de ninguna manera como un defecto, como un defecto de nuestra disciplina, por la que difícilmente puede ser entonces científica. No es un defecto, sino es un desafío de las ciencias humanas, entre ellas la psicología y la psiquiatría, a la hora de estudiar lo que estudian, cómo sus propios conocimientos reobran sobre la realidad, en muchos casos, digamos, formando parte de las ayudas. La terapia, la psicoterapia se basa precisamente en la influenciabilidad del profesional a la hora de cambiar, de mejorar lo que le pasa a nuestro consultante, pero también estas influencias eh, pues psicologizan, psicopatologizan las cosas que le pasan a la gente y que acaso no tendrían los mismos efectos de no ser por la psicología, ¿no? Así que tenemos que tener muy presente esta ambigüedad con la que siempre se opera desde las ciencias sociales, en particular la psicología, y que entiendo justamente como un desafío y no como un defecto científico o algo así, como si quisiera decir, ¿no? Y la tercera cosa que deben saber los psicólogos, de las que he anunciado, pues es una que me llevará un poco más de tiempo, nos ocupará unos cuantos minutos más que las dos anteriores, y, y se refiere a cómo, algo que sabemos bien los psicólogos por lo demás, a cómo cada época tiene una particular configuración del yo, del bienestar, del malestar y de las cosas que se deben hacer pues para ayudar a las personas que requieran nuestra ayuda, ¿no? Esta es otro aspecto, este es otro aspecto pues de ese carácter, de esa condición ambivalente de la psicología, ¿no? La psicología es un producto social y a la vez es una actora del cambio social o de las intervenciones pues para las demandas que fueran, ¿no? Entonces sería muy importante para entender en fin, cualquier cuestión que estemos estudiando en un momento, en una época determinada, en este caso la crisis de salud mental que afecta a niños, adolescentes y jóvenes, sobre todo en los últimos 10, 15 años, por lo tanto es un fenómeno nuevo, insólito incluso digamos, en la historia de la psicología del siglo XX, del siglo XXI. Nunca estas nuevas generaciones han estado tan mal como lo están ahora, ¿no? Entonces debemos preguntarnos qué tipo de psicología está funcionando en la sociedad, por decirlo así, la psicología no sé, de la población, la psicología implícita que organiza, sobre la que las personas tratan de entenderse, que organiza la vida de las personas y también acaso la desorganiza, ¿no? Sería esto que me propongo, algo así como hacer una psicohistoria del presente, ¿no? Por retomar una disciplina que el profesor José Luis Pinillos pues, ha introducido en sus últimos tiempos, ¿no? en España, ¿no? Hacer una psicohistoria del presente sí que es desafiante. Es tanto como tratar de captar
el, el conocimiento implícito que la gente tiene acerca del mundo, del funcionamiento de las relaciones, de la relación consigo mismo, es tanto como tratar de poner de relieve el mundo dado por hecho, aquel el que no se piensa, ¿no? Casi podríamos decir, pues el sentido común, ¿no? ¿Cómo hacer visible lo invisible, ¿no? Este sería el gran desafío, pues que, en fin, que me va a ocupar aquí pues unos cuantos minutos y naturalmente lo que voy a decir pues traiciona todo lo que yo mismo podría decir con el tiempo necesario y desde luego lo que se requeriría para responder a esta cuestión, ¿no? Pero destaco tres rasgos, ¿no? de nuestra sociedad que son relevantes para entender lo que tratamos de entender, ¿no? Eh, el primero de ellos es un nuevo estadio del individualismo que caracteriza a nuestra sociedad occidental. Digamos, el individualismo no es ni siquiera nada peyorativo ni algo, es una característica de nuestra sociedad occidental del siglo XX, de la sociedad en la que vivimos, pero a lo que me estoy refiriendo es a un nuevo estadio de este individualismo que empieza a ser notable pues a partir sobre todo de la década de 1990. Por lo tanto, estoy haciendo una psicohistoria de los últimos 25 o 30 años, ¿no? Que es donde están ocurriendo las cosas que tratamos de analizar. Este giro del individualismo lo puedo caracterizar siguiendo naturalmente a muchos autores en los que yo me baso y me afianzo en esta apreciación. Es un individualismo que yo caracterizo como subjetivista y narcisista, ¿no? Y esto es algo relativamente pues, nuevo, ¿no? Subjetivista por el hecho de que los sentimientos han tomado preponderancia respecto del razonamiento y los sentimientos los tenemos, digamos, por doquier. Las nuevas generaciones están envueltas en el sentimiento, el sentir, lo que más se valora, por lo que se pregunta es cómo te sientes y la gente cuando tiene que contar algo cuenta, digamos, sus sentimientos, ¿no? Esto es algo relativamente nuevo, que no tiene digamos, una fecha de origen, pero sí que tiene un hito, ¿no? Y un hito al que me voy a referir, que no es ciertamente la causa de este sentimentalismo que caracteriza nuestro tiempo, pero que refleja este sentimentalismo y también yo creo que lo influye, ¿no? Yo creo que todo esto se empieza a notar sobre todo a partir de la muerte y el entierro de Lady Di en 1977, ¿no? Es por señalar que algo que nos parece universal y que nos pareciera incluso a lo mejor un logro, la relevancia que tienen los sentimientos, es algo que tiene fechas concretas y es relativamente reciente, ¿no? En este mismo contexto del sentimentalismo tenemos el fenómeno de la posverdad, ¿no? Nada menos que ahora la verdad es un sentimiento, lo que tú sientas, ¿no? Entonces, lo que tú sientas se ha convertido en el criterio de verdad y ya no existe una verdad objetiva en la que los individuos se puedan poner de acuerdo, sino que el sentimiento termina por ser la última palabra en una discusión sobre algo, ¿no? Y los sentimientos es algo ante lo que los demás tienen que cuadrarse o tienen que respetar, ¿no? Las personas cuando te cuentan sus sentimientos casi te obligan, digamos, a asumir
digamos, como si fuera digamos, la evidencia o la última palabra, ¿no? Los sentimientos son reales, pero esa realidad, digamos, tiene que ver efectivamente con este espíritu de los tiempos a los que me refiero, ¿no? Esta dimensión subjetivista del individualismo, además de los sentimientos, y en fin, la posverdad, también se aprecia en los deseos convertidos en necesidades, ¿no? Los deseos están sugeridos, influidos por los objetos que deseamos, que muy a menudo vienen de la publicidad, de la propaganda, pero los deseos se han convertido en necesidades y se han asumido como si fueran naturales, autóctonos, autooriginarios. Este es un aspecto de este individualismo subjetivista, ¿no? Por lo que se refiere al otro aspecto muy relacionado con este mismo del narcisismo, pues ciertamente estaríamos aquí hablando de lo que se llama un narcisismo cultural o narcisismo social, más allá del narcisismo patológico, de los trastornos de personalidad o de las características típicas de alguien que podemos decir que es narcisista. No me estoy refiriendo, digamos, a la casuística ni a trastornos de personalidad, sino a un narcisismo cultural que empieza a ser notable en la década de 1970, sobre todo en Estados Unidos, a partir del libro de Last, que se titula precisamente así, La cultura del narcisismo, ¿no? Y el narcisismo cultural o social al que me estoy refiriendo, pues ha llegado a ser, como también lo denomino, un narcisismo normativo, que forma parte de las normas y que está institucionalizado en nuestra sociedad, ¿no? En fin, hay mucho que decir, digamos, sobre esto, pero permítase que vaya directamente, pues, casi a las conclusiones de este análisis. Este narcisismo normativo está prácticamente institucionalizado en las prácticas educativas, en el funcionamiento cotidiano. La educación de los niños está establecida sobre la adulación y la adoración por parte de los padres, que también es un fenómeno relativamente nuevo, de tal manera que se inculca a los niños el que todos son especiales. Soy especial, ¿no? La cultura de la autoestima es también un movimiento que está fomentando el narcisismo de una forma inintencional, ¿no? La cultura de la autoestima sí que merecería un repaso por parte de la psicología, que no quisiera o que no debiera ser, digamos, ingenua. La autoestima deriva de la New Age californiana de los años de 1960 y de forma increíble se ha convertido en un movimiento social y, desde luego, la autoestima es uno de los aspectos más característicos del individualismo y finalmente también del narcisismo en el que nos movemos, ¿no? Las redes sociales son tecnologías que ni diseñadas para fomentar el narcisismo. Instagram, los selfies, Facebook y demás, no se reducen sus prestaciones a esto, pero conllevan, digamos, este aspecto narcisista, ¿no? La mejor versión de cada uno que uno ha de presentar para venderse, pues es también un aspecto normativo acerca de esto, ¿no? El perfil, presentar el perfil que actualizamos y que mejoramos, ¿no? ¿Qué decir de los profesores universitarios, ¿no? Que se consideran el 90% por encima del perfil 90, ¿no? Y seguramente se debe
esto, esto pues no sé, a muchas cosas, ¿no? Esa estadística imposible, ¿no? Entre ellas el estar continuamente haciendo y rehaciendo y vendiendo el currículum, repeinándolo y recibiendo pues también ese título honorífico que tenemos los profesores universitarios de prestigio reconocido y demás, ¿no? Eh, los niños en la escuela, ¿no? ¿Qué es lo que más quieren los niños en la escuela? Ser visibles. Lo peor que les puede pasar a los niños, y no solo a los niños, sino a la inmensa mayoría de la gente en nuestra época, pero estoy refiriéndome a los niños, es pasar desapercibido, ser invisible, ¿no? Eh, algo muy extraño para los que hemos sido niños y hemos ido a la escuela en otras épocas, donde lo que procurábamos era pasar desapercibidos, pasar por debajo del nivel del radar. Y ya nosotros, digamos, nos arreglaríamos pues para pasarlo bien o lo que fuera, ¿no? Y dentro de esta visibilidad a la no sé, que buscan, ¿no? Digamos, los niños, pues aparece también un fenómeno realmente nuevo que nos concierne aquí, ¿no? Que los diagnósticos psiquiátricos han llegado a ser una forma de visibilidad, ¿no? Lejos de ser un estigma como lo eran hasta hace algún tiempo, se han convertido hasta en una moda, ¿no? Los niños, los jóvenes y los adolescentes les encantan los diagnósticos que reciban, TDAH, bipolar, ansiedad, depresión y demás, ¿no? Así que esto, pues, que tenemos que apuntarlo precisamente dentro de las características de este nuevo individualismo al que me estoy refiriendo, ¿no? Otro rasgo relacionado con el anterior es una nueva estructura del yo, o mejor dicho, del superyo, para decirlo en términos freudianos, ¿no? Se ha pasado del superyo freudiano al superyo neoliberal, ¿no? El superyo freudiano es un superyo represor que nos refrena, que nos dice no puedes, no hagas, que nos culpabiliza, es un superyo represor, ¿no? Pero el superyo de nuestro tiempo, el superyo neoliberal, como estoy diciendo, a partir de 1990 en adelante, es un superyo expansivo, es un superyo que te dice puedes, disfruta, persigue tus sueños, búscalo, te lo mereces, etcétera, ¿no? Así que es un superyo pues diametralmente opuesto al superyo freudiano, ¿no? Yo no sabría decir cuál de los dos superyos es más neurotizante, si el freudiano o si el neoliberal, ¿no? Probablemente producen, para decirlo también de forma clásica, neurosis distintas y también mecanismos de defensa distintos, ¿no? El superyo freudiano pues daba lugar a no sé, a lo que se llamaba entonces histerias de conversión, neurosis obsesivo-compulsivas y el superior neoliberal pues da lugar a pues ansiedad y depresión, y hiperactividad y, en fin, dolencias pues típicas de nuestro tiempo, ¿no? Este distinto aspecto del super yo, pues da lugar también a un cambio en la estructura moral, ¿no? Se ha pasado de la culpa a la vergüenza, ¿no? Y la vergüenza, digamos, en nuestro tiempo no es
tampoco similar a la vergüenza de las sociedades colectivistas asiáticas tipo Japón, donde la vergüenza surge en la medida en que uno no está respondiendo a las expectativas que los demás tuvieran de uno y uno no está cumpliendo con sus deberes sociales, ¿no? La vergüenza en nuestro contexto individualista occidental se refiere más bien a que uno no está a la altura de la propia imagen que ha proyectado y entonces pues tiene este malestar. Y un tercer aspecto de esta, no sé, de esta psicohistoria, ¿no? De esta caracterización del individuo de nuestro tiempo, es una nueva visión de los niños, ¿no? Para decirlo también de acuerdo con un esquema muy claro, freudiano por lo demás, se ha pasado de ver al niño como un perverso polimorfo, que diría Freud, a verlo como un inocente natural, ¿no? El niño, en los términos tradicionales, de acuerdo con esa expresión de Freud, pues era alguien que tenía deseos, sentimientos, instintos que no eran compatibles con el funcionamiento social y tendrían que ser educados, reeducados, reprimidos, aprendidos, etcétera, etcétera. Por el contrario, el, el, la visión del niño como inocente natural, pues se supone que el niño tiene una inocencia natural, que tiene unos sentimientos, digamos, autóctonos, que tiene unos deseos digamos, que habría que satisfacer, porque los niños saben lo que necesitan y en cada momento, y entonces el papel de la sociedad pues consiste en satisfacer y atender, nunca frustrar, nunca poner límites pues a esta inocencia natural que se supone, ¿no? Y esto da lugar, efectivamente, pues bueno, pues a un tipo de educación pues que se ha identificado como crianza a demanda, como sobreprotección, consentimiento, etcétera, ¿no? Eh, esto, en fin, consecuencias de esta nueva visión de los niños, probablemente tienen que ver con la crisis de salud mental a la que me estoy refiriendo y de acuerdo con conclusiones que sacaré después, pero fue captada ya en el título y documentada en el libro de Javier Urra, cuando en 2006 tituló su libro El pequeño dictador, ¿no? Y entonces ahí tienes ahora a padres de 30 o 40 años dominados por un niño de 3 o 4 años, sin saber, digamos, cómo pudieran, digamos, manejarlo, desbordados, y que no, y pareciera que no, digamos, que lo mejor que tienen que hacer, pues sería precisamente pues, acompañarlos, seguir sus deseos, etcétera, ¿no? Un problema que no han tenido sus padres, los padres de, de este niño actual, ni desde luego sus abuelos, ¿no? De manera bueno, pues que estamos en esta nueva visión de la infancia que no responde a hallazgos científicos, por decirlo así, digamos que no sé, que la pediatría, que la psicología evolutiva, que cualquier disciplina, digamos, haya puesto de relieve, sino que tiene más que ver con el espíritu de la época, ¿no? Si se pregunta a los padres, digamos, acerca de esta sobreprotección y de este acompañamiento en de los deseos, esta inocencia natural que se les supone a los niños, de manera que los niños han acabado por ser los que dirigen la crianza, ¿no? En vez de ser la sociedad a través de los padres,
Pues si se pregunta por qué se hace eso, pues se dice pues porque los niños son vulnerables y para que acaso no lo sean, pues tienen que fomentar, digamos, la autoestima, tienen por procurar que sean felices. Y se supone que cualquier no, cualquier rechazo, cualquier corrección, pues podría suponer un trauma para el niño, ¿no? Y entonces se hace porque los niños son vulnerables en la idea de que acaso no lo sean, ¿no? Entonces aquí se da, digamos, un fenómeno enteramente, digamos, irónico y paradójico, ¿no? Educan así a los niños porque son vulnerables y justamente por eso terminan siendo vulnerables, ¿no? Por recordar una vez más un célebre dictum de Goethe, ¿no? Que se cita a menudo a este respecto, ¿no? Dice Goethe, si tratas a alguien como es, termina siendo como es. Y si tratas a alguien como debe y puede ser, termina siendo como puede y debe ser, ¿no? Si tratas a los niños como vulnerables, terminan por ser vulnerables, que es justamente pues, lo que está pasando, ¿no? Así que estos aspectos del individualismo subjetivista, narcisista, de esta nueva estructura del yo, esta nueva visión de los niños, ¿de dónde viene? ¿No? Todavía voy a dedicar unos minutos a tratar de plantear pues de dónde viene, ¿no? No viene de ningún hallazgo científico que se haya puesto de relieve y que entonces fuera la mejor manera digamos, de hacer por parte de los educadores, padres, profesores y demás, ¿no? Viene de cómo funciona nuestra sociedad, ¿no? De cómo nuestra sociedad está organizada, cómo nuestra sociedad organiza y desorganiza la vida de los individuos, ¿no? Y esta organización de nuestra sociedad pues viene dada, o no viene dada, sino por el capitalismo de nuestro tiempo, ¿no? No tengo nada en contra del capitalismo y lo que menos tengo es una alternativa, ¿no? Lo que estoy es poniendo de relieve aspectos del funcionamiento de nuestra sociedad que conllevan estas consecuencias que pudieran ser perniciosas y, en todo caso, que no son relevantes para entender los fenómenos que tenemos que estudiar, ¿no? También se ha dado en nuestra sociedad a lo largo del siglo XX y en muchos sitios, pues, a finales del siglo XX, que es cuando empieza todo lo que se está dando ahora en el siglo XXI, pues se ha dado también una transformación del capitalismo clásico, tradicional, al capitalismo consumista, que es como podemos llamar a este capitalismo consumista, también lo podemos llamar capitalismo emocional, capitalismo experiencial, capitalismo estético. El sociólogo Gilles Lipovetsky, en numerosos libros, desde el primero de 1984, La sociedad del vacío, donde precisamente identifica este narcisismo cultural al que me he referido, Lipovetsky viene analizando justamente el funcionamiento de esta sociedad en estos aspectos, ¿no? ¿Cuál es el gran cambio del capitalismo tradicional al capitalismo consumista, ¿no? Viene captado este gran cambio por el título y, naturalmente, el análisis al que responde del célebre ensayo de Max Weber de 1905, Ética protestante y espíritu del capitalismo, ¿no? Allí mostró Max Weber cómo la ética protestante, caracterizada por una ética del trabajo, del ahorro y de no y de la sobriedad, cómo ha contribuido
al desarrollo del capitalismo, acumulación del capital, no gastar sin tener, y ahorrar para tener y poder invertir y mejorar, etcétera, ¿no? Ese fue el funcionamiento del capitalismo tradicional, y que seguramente ha llegado, pues, en algunos sitios a nuestros días. En fin, los que somos de mi generación, pues seguramente hemos conocido aspectos del capitalismo de esa manera, digamos, weberiana, ¿no? Aunque el ensayo de Weber, como he dicho, es de 1905, ¿no? Pero todo eso ha cambiado en una dirección que también está captado por otro título que analiza, en fin, este cambio de Colin, un título de un libro de Colin Campbell, que se titula precisamente El espíritu romántico y la ética romántica, perdón, y el espíritu del consumismo, ¿no? ¿Cómo se ha pasado de una ética del ahorro, de, de la sobriedad, a una ética romántica digamos, hedonista, del disfrute, y que corresponde precisamente a la sociedad del consumo, al capitalismo consumista, donde los individuos ahora tienen el superego de disfrutar y de consumir, aún sin tener la capacidad económica para adquirir lo que desean, ¿no? Bueno, a este respecto, pues hay que destacar la importancia que ha tenido la tarjeta de crédito, pues que nos parece hoy día trivial y por lo demás inevitable, etcétera, etcétera, pero que ha tenido en este cambio, ¿no? El cambio de consumir y de gastar sin tener, ¿no? Disfrutar, digamos, en el momento, y es justamente pues ahí donde estamos, ¿no? Bueno, pues todo esto pues está en la base de ese individualismo que se ha desarrollado a distintos ritmos, ¿no? A lo largo del siglo XX. Recuerdo aquí, supongo que todo el mundo lo ha visto y merecería la pena volver a verlo si fuera el caso, y si no, para los que todavía no lo hayan visto, el, el, eh, el célebre documental de Curtis de 2002, para la BBC, sobre el individualismo, el siglo del individualismo, ¿no? Que sería el siglo XX, ¿no? A veces también conocido como el siglo del yo, ¿no? Entonces allí muestra cómo se han juntado el romanticismo, el romanticismo que viene de Rousseau, de los sentimientos, que parecía, digamos, superado, vamos, o ya como un movimiento literario, artístico y cultural, pues habría terminado eh, ya en el siglo XIX, pero cómo quedó revitalizado, recuperado por la publicidad a principios del siglo XX, y es de lo que vive la publicidad a lo largo del siglo XX, del siglo XXI, etcétera, ¿no? Cómo la publicidad ha unido el romanticismo, el sentimentalismo, y el capitalismo, que parecieran dos cosas contrarias, pero que se han convertido en sinérgicas, ¿no? Y ciertamente, pues ahora tenemos cómo los deseos, de nuevo, se han convertido en necesidades, ¿no? Como mm, como ya en los años de 1920 la propaganda ha cambiado, por decirlo así, el mundo, ¿no? Empezando por Estados Unidos y de ahí, pues de una forma extensible, ¿no? El, el presidente Hoover, el mismo de la presa Hoover, en una alocución a los empresarios en 1928, antes de ser presidente, cuando era ministro de Comercio, viene bien en este documental al que me he referido, les dice a los empresarios, tenéis
la labor de crear el deseo y transformar a la gente en máquinas de felicidad en constante movimiento. Bueno, luego vendría la psicología positiva, etcétera, etcétera, y aquí estamos, ¿no? En esta sociedad. En este contexto es muy importante destacar, está todavía poco estudiado, es muy importante destacar que además de la tarjeta de crédito, lo que ha creado este capitalismo consumista es la figura del cliente, ¿no? La figura del cliente, denominada también a menudo, de forma increíble, consumidor, ¿no? La figura del cliente es una que se caracteriza por alguien que siempre tiene razón, nunca se equivoca, ha de quedar satisfecho y ha de ser adulado, ¿no? Y esto es lo que ocurre pues, en los contextos en los que uno es cliente, sobre todo si es cliente de algo, digamos, pues que tiene, que quien lo vende le importa efectivamente venderlo, ¿no? La cuestión es que la figura del cliente yo creo que se ha convertido en el prototipo de las relaciones, de las atenciones en contextos que van más allá del consumidor, ¿no? Y se ha extendido a muchos contextos. Por ejemplo, el contexto educativo, donde los niños ahora son clientes. Bueno, son clientes, desde luego los niños son alguien que siempre tiene razón, que ha de estar contento, que ha de ser adulado. Esto es casi el paradigma de los contextos, digamos, escolares y también familiares, ¿no? Y se ha extendido también a la psicoterapia, ¿no? El cliente ahora ya viene con su diagnóstico y seguramente ya difícilmente va a admitir psicoterapias que traten de analizar de otra manera a como ya viene preconcebido lo que le pasa. Y desde luego, terapias que a lo mejor le confronten con algo ya no serían unas fácilmente aceptables, ¿no? En este contexto, pues surge lo que se denomina hoy día, lo que ya está siendo pues muy, digamos, muy estudiado y muy clarificado, la infantilización de nuestra sociedad, ¿no? Esa difuminación de las edades en la que bueno, pues muchos aspectos de la infancia se han adultificado, por ejemplo, la sexualidad de las niñas, pero muchos aspectos de la vida adulta se han infantilizado, ¿no? Me remito al libro Infantilize de Hayward, ¿no? Donde estudia esto, digamos, de forma bien documentada y se subtitula cómo la cultura ha matado la adultez, ¿no? Cómo hay una especie casi de fobia de llegar a ser adulto, cómo hay, para decirlo también con el título de un libro de Javier Urra, una inmadurez colectiva, ¿no? Todo esto está formando parte de este espíritu de los tiempos que tiene que ver con la crisis digamos, de salud mental. Y dicho esto, pues paso al último, digamos, a la última cosa que deben saber los psicólogos, de acuerdo pues al esquema que yo estoy exponiendo, ¿no? La segunda cosa la cuarta cosa que deben saber los psicólogos, y que de hecho saben bien, es que la psicología es hoy más, después de 45 años de que esto lo haya dicho Yela para la psicología de 1981, la psicología hoy es más que nunca pletórica, frustrante y desunida, ¿no? Pletórica por la aceleración de la psicología, en fin, todos los aspectos, frustrantes por cuanto que tanto más preciso es un estudio, más trivial y menos relevancia tiene
para la vida, digamos, social, práctica, y cuanto más importante es un asunto, menos se puede estudiar pues, de forma precisa, ¿no? Y desunida, pues tenemos más psicologías y enfoques pues, que quizá que nunca, ¿no? Esta caracterización eh, se epitomiza, se condensa particularmente en la psicoterapia, ¿no? La psicoterapia yo creo que responde justamente a digamos, a esta caracterización, ¿no? Y estamos en nuestros días, desde hace mm, no sé, menos de 10 años, desde hace poco tiempo, por tanto, desde hace 5 o 10 años, observando, experimentando un auge de la psicoterapia, pues como nunca, ¿no? La psicoterapia ha pasado del estigma a la moda, ¿no? Al igual que los diagnósticos clínicos, ¿no? Y lamentablemente, este auge de la psicoterapia no responde a que se disponga de tratamientos psicológicos eficaces, que se dispone de ellos, pero el auge no viene a que la gente haya caído en la cuenta de que hay tratamientos eficaces, sino que se debe a otras razones, a todas estas razones, digamos, a las que me estoy refiriendo, del individualismo subjetivista narcisista, los sentimientos, la visibilidad, aunque sea, digamos, a través del diagnóstico, etcétera, ¿no? Viene este auge de la psicoterapia pues de esa psicologización de la sociedad, que tiene varios nombres, cada uno de ellos capta un aspecto de este fenómeno, ¿no? Y son nombres pues puestos bueno, por psicólogos y por sociólogos que han analizado este fenómeno. No son tampoco nombres del otro mundo, pero tienen relevancia para captar el fenómeno, ¿no? Se ha identificado nuestra cultura psicológica actual como una cultura del diagnóstico, ¿no? Para referirse a que los malestares, los problemas psicológicos de la vida que nunca faltan y en nuestra sociedad, pues no menos no menos que en otra, que puede ser también muy frustrante en fin, eh, por la cantidad de expectativas y promesas que luego no fácilmente digamos, se cumplen, pues los malestares pasan rápidamente a ser categorías diagnósticas, ¿no? También se ha caracterizado esta sociedad como una cultura de la terapia, ¿no? He supuesto ahora que la terapia dispone de técnicas para solucionar problemas de la vida que muy a menudo no responden a una solución, digamos, técnica y que no necesariamente todos los problemas de la vida digamos, son psicológicos, ¿no? Digamos, como para ser resueltos, ¿no? A través de alguna técnica, ¿no? Y otro nombre, el que yo quizá prefiero, es cómo el idioma clínico se ha apoderado del sufrimiento y del malestar de la gente, ¿no? En detrimento de otros idiomas posibles, como podrían ser el social, el político, el ético, o el moral o el existencial, ¿no? Y todo entonces está pasado por el idioma clínico. Cualquier, digamos, malestar, sufrimiento, etcétera, que tengan las nuevas generaciones, pues es ansiedad, depresión, es algo que no debiera tener, es algo que debiera tener una solución técnica, etcétera, ¿no? Y esta nueva cultura del diagnóstico, terapéutica, del idioma clínico, pues, bueno, no ocurrió de repente, pero es algo que ha ocurrido en los últimos 25 o 30 años, desde la década de 1930
90. Y se debe, y tiene, vamos, se debe a todo este proceso del capitalismo, del individualismo al que me he referido, y tiene también unos hitos muy notables, ¿no? Que reflejan este fenómeno y a la vez lo influyen, ¿no? Muy rápidamente los citaría, ¿no? Sería, pues por ejemplo, la serie Los Soprano de 1999, como se recordará, todos los episodios, todas las épocas, transcurren a través de un psicoterapeuta, de un psicoanalista, de un terapeuta que analiza los problemas del hombre más duro de la mafia, que tiene problemas psicológicos y que tiene que ir a psicoterapia, ¿no? Como si dijéramos, si el hombre más duro de la mafia tiene que ir a psicoterapia, pues ¿quién no, no? La película una terapia peligrosa, clave de comedia de 1999, también es un hito que refleja esta tendencia y a la vez ha influido en esa tendencia, ¿no? Pero sobre todo, digamos, el factor más influyente en esta cultura de la terapia en la que estamos se debe, sin duda ninguna, al célebre show televisivo estadounidense de Oprah Winfrey, ¿no? El Oprah Winfrey Show, desde 1986 a 2011, a lo largo de 25 años, ha influido de tal manera, digamos, que ha convertido a la psicoterapia en un fenómeno social, ¿no? Prácticamente en todos los programas, o en todo caso, el esquema del show está montado con una estructura psicoterapeuta, a veces con psicoterapeutas incluso profesionales, de manera que allí se habla de, del trauma que todos los individuos que pasan por allí por alguna singularidad, algún problema de la vida, tendrían trauma, expresión, confesión pública del trauma y a la vez, en ese proceso de confesión, pues la recuperación, ¿no? Entonces, se ha establecido el esquema trauma, expresión, recuperación. Y este esquema yo creo que es el que ha influido en el auge, digamos, que ha cobrado desde entonces y de forma creciente la psicoterapia, ¿no? Está por ver si la nueva serie de Netflix Adolescencia, digamos, podría cambiar este esquema psicologizante en la medida en que propone una reflexión de todo el entramado social para entender este problema que les pasa a los adolescentes, ¿no? ¿Acaso pues podría influir digamos, en esa dirección, ¿no? Así que el auge actual de la psicoterapia, pues podríamos entenderlo como una buena y una mala noticia, ¿no? La buena noticia, pues es que efectivamente la psicoterapia, pues la valora, la busca la gente y entiendo que es mejor buscar psicoterapia para los problemas que la gente tiene que meramente confiar en la medicación, ¿no? Pero es una mala noticia en la medida en que su éxito no depende precisamente de las investigaciones, de que existan tratamientos psicológicos eficaces que existen, sino depende no sé, de esta cultura psicologizante del diagnóstico, de la terapia a la que me he referido, ¿no? Y buena parte del éxito de la psicoterapia
por la que se busca y la gente está encantada y va en fin, ir a la psicoterapia pues ya se ha convertido pues también en una moda, tiene que ver con ese trato condescendiente tipo cliente que esperan la mayor parte de los usuarios de la psicoterapia, ¿no? De manera que en la psicoterapia van a encontrar, sobre todo las nuevas generaciones, van a encontrar pues la validación de su sufrimiento, van a encontrar la confirmación, van a encontrar el acompañamiento, ¿no? De manera que una psicoterapia que no respondiera, digamos, a esto, sería difícilmente aceptable para el usuario, y un psicoterapeuta difícilmente podría, digamos, dejar de hacer eso. Bueno, hacer eso, validación, confirmación, acompañamiento, es algo que entiendo que es fundamental en toda psicoterapia. Pero en la medida en que toda psicoterapia se reduzca a eso, puede ser, digamos, una que esté contribuyendo pues más al gusto de ir a la psicoterapia que a resolver problemas, ¿no? Y más allá de esos aspectos, pues toda psicoterapia supone un análisis del problema, un análisis funcional, un análisis de, de las cuestiones, de las dificultades implicadas, ¿no? En sus problemas, supone confrontación, supone clarificación de valores, clarificación de verdades que pudieran ser incómodas para uno, supone tomar decisiones, etcétera, ¿no? Pero estos segundos aspectos definitorios de la psicoterapia, yo creo que están quedando fuera de ese éxito de la psicoterapia por el que digamos, el usuario típico pues va como cliente, digamos, que le tengan que confirmar su sufrimiento, sus traumas, el diagnóstico que trae de casa, de TikTok y demás, ¿no? Yo creo que hoy día difícilmente un psicoterapeuta tiene autoridad para regirar, para replantear lo que, digamos, el niño o el adolescente, el, el usuario, pues plantee. La cultura del trauma se ha establecido contra toda, digamos, no sé, evidencia científica, ¿no? Es decir, la cultura de la terapia no se debe a la evidencia científica, pero se ha establecido, digamos, como algo evidente para los usuarios, ¿no? Entonces, para terminar, pues lo que yo establecería como conclusión es que vivimos en una sociedad vulnerable, ¿no? Que, que está en la base de esta crisis, ¿no? Esta vulnerabilidad se caracterizaría por estos dos aspectos. Por un lado, la sobreprotección, cómo se cría y educa a las nuevas generaciones, que acaba por hacer más vulnerables y no menos a los niños, ¿no? Se prepara el camino para que el niño no tenga tropiezos en la vida, pero no se prepara al niño para el camino que, sin duda ninguna, va a tener subidas, bajadas, piedras, charcos, encrucijadas y demás. Y eso, si se da como se da en el contexto de una cultura diagnóstica, en el que el radar de la psicopatología digamos, es muy bajo, y de manera que cualquier malestar está captado por el lenguaje, por el idioma clínico, pues tenemos la sociedad en la, digamos, en la que estamos, ¿no? ¿Qué hacer ante esto? Bueno, ¿qué hacer ante esto? Pues digamos, dos cosas o dos niveles tendríamos, ¿no? Desde luego los psicólogos
los clínicos tienen que actuar localmente, responder digamos, al caso, a la demanda, digamos, que nos lleva y no pueden esperar o plantear que la sociedad capitalista, individualista, está en la base de todo esto. Ciertamente no es así, ¿no? Entonces, se tiene que responder a la demanda, digamos, al problema presentado. Los problemas que presentan los niños y adolescentes son reales. Otra cosa es cómo se han hecho reales y tiene que, digamos, pues que recibir respuesta, ¿no? Y aquí podríamos distinguir buenas terapias y malas terapias, ¿no? Entiendo por malas terapias, digamos, aquellas que se enredarían en analizar y reanalizar los sentimientos, en proponer a los niños que empiecen a compartir sus traumas y que se entre en una especie de reflexividad sobre sí mismo, que no sería sino una nueva manera de mirarse el ombligo, ¿no? Entonces, una vez analizado el problema, minimizar estos aspectos subjetivistas y en su lugar resituar pues al niño, al adolescente, al joven, a nuestro consultante, pues resituarlo, digamos, cara a la vida más allá de sí mismo, ¿no? Buscando sentido a la vida, ¿no? Sentido, dirección y significado. Y de una cosa no podemos estar seguros, debieran estar seguros, yo creo que los psicólogos, y es que el sentido de la vida pues no viene dado, predefinido y a ver y a buscar y a encontrar y etcétera, pero de lo que podemos estar seguros es que no está dentro de uno mismo. Entonces, si esto lo tienes claro, yo creo que se está en mejores condiciones de ayudar a alguien en vez de enredarlo en todos esos aspectos. Y el otro frente es el de pensar globalmente, ¿no? Y entonces, en este caso, pues tendríamos que hablar ya para las generaciones venideras, que ya no creo que sea la generación alfa, digamos que está digamos, en curso. Yo la generación Z, la generación ansiosa, como se llama, y la generación alfa que está empezando, dicho aquí en confianza, las doy por perdidas en esta perspectiva, ¿no? Pero pensando en generaciones, digamos, futuras, pues yo creo que sería hora de pensar en términos de prevención, ¿no? En términos de prevención primaria y también cuaternaria, ¿no? En términos de prevención primaria, se trataría de cambiar las condiciones que están en la base de esta crisis de salud mental, que de acuerdo con lo que vengo diciendo de una forma ciertamente apresurada y simplificada, tendría que ver con esta educación sobreprotectora que no prepara a las nuevas generaciones para el principio de la realidad, que una vez que tú despiertes del principio del placer, te vas a encontrar allí, ¿no? Y, desde luego, cambiar en lo que pueda cambiarse el funcionamiento de nuestra sociedad en esa dirección o reconduciendo esa dirección, digamos, tan individualista, narcisista, etcétera, ¿no? Y prevención cuaternaria, que como sabemos, pues se refiere a, no sé, a la abstinencia en lo posible por parte de los clínicos de dar diagnósticos y emprender, digamos, tratamientos y en su lugar, hasta donde sea posible, esperar y ver y tratar de normalizar aquello que está, digamos, que está pasando, ¿no? Y con esto, pues bueno, pues dejo ya de hablar y responderé hasta donde haya tiempo y podamos a preguntas o comentarios que se planteen. Muchas gracias por la presencia y atención que hayáis dispensado. Muchas gracias, Marino, como siempre, generándonos un montón de preguntas, de reflexiones interesantísimas. Bueno, no te voy a decir, pero todo el chat está, como siempre, magistral, brillante,
Bueno, la verdad que, en fin, vamos a intentar que no te vengas arriba para que te conviertas también en un ejemplo de tu propia reflexión, pero la verdad es que todo el mundo te agradece muchísimo tus reflexiones. Voy a darle la palabra a nuestro presidente de la academia, Elio Carpintero, y después pasaré a dar la palabra a una persona que la tiene levantada la mano y tratar de comunicarte alguna cosa. Muchas gracias. Enhorabuena, muy sincera, muy de verdad, a Marino por esta conferencia. En muchos sentidos impresionante. Estaba todo el tiempo, al final pensando que está demostrando, me parece, que estamos viviendo, como dijo en su tiempo Spengler, una nueva decadencia de Occidente y al mismo tiempo está mostrando que en esta decadencia tienen un papel muy bueno los psicólogos por hacer. Puede que no lo hagamos bien, puede que sí, pero creo que es una conferencia, en cierto sentido, puede servirnos como guía para una cierta línea que los psicólogos en nuestro tiempo debemos cometer. Yo le agradezco muy sinceramente esta reflexión que es tan útil y que además puede ser para los psicólogos tan instructiva y estimulante. Enhorabuena, Marino. Gracias, presidente. Yo creo que sí, que vamos, que has captado, digamos, aspectos que yo suscribo, ¿no? Esta decadencia de nuestra sociedad, certificada precisamente por la paradójica crisis de salud mental y el gran papel, digamos, que tienen digamos, los psicólogos, ¿no? Pero dentro de efectivamente, de esa ambivalencia, ¿no? De en qué medida contribuyen a la decadencia y en qué medida podrían rescatarnos, digamos, o rescatar a la sociedad de esa tendencia, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, presidente. Marino, ha levantado la mano el profesor Eduardo Leal, de México. Cuando Gracias, quiera, profesor. gracias Maripaz. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Maestro Marino, maestro Helio, ustedes y yo jugamos con palos de escoba y nos sentíamos vivos y felices. Crecimos con el super yo de la culpa, no de la vergüenza. Siento vergüenza porque no fui como debería de ser, con este narcisismo que me tiene acosado. Yo quisiera nada más felicitarte, Marino. Me encantó tu conferencia y me identifico mucho con todo lo que dices. Y una pregunta muy específica. ¿Cuál sería atrás de todo esto también hay la frivolidad, desde el punto de vista de las parejas? Duran poco las parejas, cada vez aguantan menos vivir una relación y más cuando empiezan con los conflictos con los jóvenes, con los niños, más se distancian. ¿Cuál sería tu punto de vista desde la perspectiva, digamos, preventiva que recomendarías a los psicólogos para cooperar con las parejas para que establezcan un vínculo más duradero? Pues, pues no sé qué decirte, ¿no? En nuestra sociedad individualista, pues ya no hay medias naranjas que se junten para completar una, sino que cada miembro es una naranja, por lo tanto redonda, total y completa, que ruedan y a veces se rozan y a poco que se rocen un poco más, pues seguramente se disipa la relación y esto, ¿no? Y no veo yo, digamos que alguna, no sé, sugerencia, ¿no? Que esté de la mano de los psicólogos, ¿no? Ciertamente los problemas de pareja son unos muy, digamos, muy atendidos y bien atendidos por parte de los psicólogos, pero claro, no necesariamente la solución va en la dirección de, de salvar la relación, ¿no? Yo no lo vería, no soy optimista de cómo vayan las cosas desde el punto de vista, por decirlo así, de las relaciones de pareja, digamos, más duraderas, ¿no? Dependerían seguramente
digamos, de compromisos, que tendrían que, digamos, que ver más con compromisos vitales, importantes digamos, en la vida práctica, en relación con, qué sé yo, pues con las ayudas. Seguramente habría que educar también no solo en el valor del individualismo, de la autonomía, sino en el valor de la dependencia, en la medida en que los seres humanos somos esencialmente dependientes unos de otros, ¿no? Pero no veo yo que, digamos, que eso vaya a cambiar, porque va a ser más fácil, por lo que yo pronostico en adelante, la relación con las mascotas. Yo creo que el auge de las mascotas Sí, sí. es uno eh, pues que tiene dos implicaciones aquí, ¿no? Por un lado, es una relación, digamos, más fácil, en la que el otro, la mascota, no tiene una opinión contraria, una opinión de Sí. uno. Y por otro, que las mascotas nos acostumbran a una relación sin problemas, que va a hacer más difícil la relación con los demás, ¿no? Por no hablar de los sexbots, de los robots sexuales, y de toda la sexualidad tipo vibradores y demás, que epitomizan también este individualismo en el que estamos, ¿no? Entonces yo no sé si, al decir esto de forma, digamos, tan directa y tan con pocos matices, podría servir para repensar, digamos, el valor que tienen las relaciones de pareja, digamos, humanas, habida cuenta que los seres humanos somos esencialmente, digamos, sociales, dependientes unos de otros, ¿no? Y alguna vez se va, digamos, yo creo que a tocar fondo en este individualismo, incluso tecnológicamente asistido, ¿no? Muchas gracias, muy claro. Esperamos, ojalá que se pise fondo en esto y salgamos poco a poco adelante. Un abrazo y felicidades. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. La verdad que estamos ya al borde de terminar, porque tenemos que terminar a las 8:30. Hay un montón de felicitaciones, Marino, un montón de cuestiones, preguntas. Bueno, a ver, yo creo que aquí hay un trasfondo, ¿no?, en todas las preguntas, ¿no? En lo que has dicho de la la iatrogenia social, ¿no? Hasta cosas como que normalmente vemos y valoramos como positivas, ¿no? Por ejemplo, pues dentro del auge de la psicoterapia, el hecho de lo que has dicho, de que los diagnósticos han pasado a ser una forma de visibilidad, hasta el punto de que algunas veces hemos encontrado en España que los libros más vendidos de psicología son libros hechos por personas que han sufrido trastornos psicológicos y que realmente venden un montón de libros cuando cuentan su problema, su trastorno y tal, ¿no? En el fondo lo que nos estás transmitiendo es que tenemos que tener también cuidado, ¿no? Porque aquello que parece bueno, que se hable del suicidio, que se hable de los trastornos y tal, en el fondo también podría ser algo negativo, ¿no? Con la sociedad, con la psicología. Es algo así, porque tengo tantas preguntas que todas no te las voy a poder hacer, pero bueno, en ese proceso de infantilización no estamos también los psicólogos, que de alguna forma vemos como positivo, interpretamos como positivo lo que en realidad casi está acabando o no es bueno para el desarrollo de la sociedad, que es lo que a nosotros nos interesa. Sí, sí. Sí, yo creo que la psicología académica y profesional, yo creo que está desbordada incluso fundida, fusionada con la psicología popular y la psicología basura de la literatura de autoayuda, ¿no? Están casi al mismo nivel, pero digamos, por abajo, ¿no? Términos psicológicos que sea como trauma, como autoestima, como ansiedad, depresión, están, digamos, en una misma dimensión, tanto el uso profesional y técnico académico, como digamos, el uso
popular, ¿no? Entonces yo creo que seguramente es hora también no sé, de establecer, digamos, diferencias respecto bueno, pues de cómo la psicología académica se expande en el lenguaje ordinario, pero cómo la psicología termina por ser ordinaria y también entonces vulgar. Y eso yo creo que, digamos que no, o sea, que no favorece, por decirlo así, pues bueno, a la psicología como disciplina científica y técnica, etcétera, ¿no? Creo que tendríamos que venir un día más despacio para hablar de esto. Sin duda, como siempre, nos has hecho pensar, reflexionar, pararnos a ver lo que estamos haciendo, que a veces hacemos mucho, pero no nos paramos a ver hacia dónde vamos. Yo creo que es muy de agradecer. Estamos ya en hora de terminar. Y bueno, pues no me queda más que pedir disculpas a todos los que han formulado preguntas y cuestiones por el chat, porque es imposible que nos dé tiempo a todos. Transmitirte que realmente todos están muy contentos y todas de estas reflexiones. Y bueno, pues daros las gracias porque creo que esta actividad pues es mucho más importante en cuanto que todos estamos implicados en ella. Y bueno, pues invitarles a nuestra próxima conferencia de los miércoles con la Academia, que será el 23 de abril y que, bueno, pues será una conferencia del profesor Elisardo Becoña, también académico de nuestra Academia de Psicología de España, con el título ¿Por qué están aumentando los trastornos mentales? Una visión psicológica. Marino, como siempre, ¿qué te voy a decir? Un placer para mí y para todos que están ahí, todos en el chat, dándote las gracias. De verdad, gracias porque entre todos hacemos que esto tenga relevancia y que nos haga pensar. Yo creo que sí. Tenemos que pensar, la primera yo, un poco más y es muy importante que nos ayudes a ello. Gracias, Marino, de verdad. Y gracias a todos. Les emplazamos para nuestro siguiente miércoles con la Academia. Muchas Pues nada, gracias de verdad a todos y hasta gracias de la mi parte. próxima. No, a vosotros. El 23 de abril con el profesor Elisardo Coña. Muy bien. Un abrazo muy fuerte a todos los sitios y a todos los rincones del mundo que hoy nos acompañan. Gracias. Gracias.